Ok, ¿en qué consiste el nuevo modelo? El nuevo modelo no tiene muchas bases científicas que se hayan hecho descubrimientos, simple y sencillamente es el abordaje por paquetes y privilegiar el abordaje temprano, el diagnóstico y por ende la intervención temprana de estos pacientes, que es lo que ha demostrado que mejora sensiblemente la mortalidad. La primera conferencia de choque séptico en humanos utilizó al dios Shiva para ejemplificar el choque séptico. Tiene muchos brazos, es muy destructor. Shiva crea y destruye el mundo todos los días. Dice el Bhagavad Gita, un viejo texto hindú, dice Shiva: soy el fulgor de 1000 soles que van a reventar a la vez en el cielo, el esplendor de los poderosos. Estoy convertido en la muerte, el destructor de los mundos, y eso es lo que es la sepsis actualmente. Curiosamente, esta fase fue usada por este señor que inventó la bomba atómica, el director del proyecto Manhattan, cuando se enteró de que las bombas habían sido lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, pronunció exactamente las mismas palabras: soy la muerte, estoy convertido en el destructor de los mundos. ¿Por qué es tan importante la sepsis? Vean, estas son proyecciones estadísticas de los Estados Unidos, en donde se ve la tasa ajustada por 100 servicios de emergencias médicas y los cambios en las tasas de hospitalización por sepsis severa en los servicios de emergencias médicas. Vean cómo incluso la sepsis severa supera ya al infarto agudo del miocardio, a los accidentes cerebrovasculares e incluso a las enfermedades neoplásicas. Entonces, es el futuro, es el enemigo a vencer. Ok, en el 2016 los intensivistas de adultos hicieron cambios importantes en las definiciones que no han tenido su equivalencia, desgraciadamente, todavía en la edad pediátrica. En el 2016 se concluyó que la sepsis era la causa principal de muerte por infección, especialmente si no se reconoce y se trata con prontitud. Por lo tanto, una de las cosas importantes es su reconocimiento temprano. ¿Qué es la sepsis? Es un síndrome conformado por factores genéticos, factores del huésped, por ejemplo, sexo, raza y otros factores determinantes, edad, comorbilidades, el medio ambiente, y que evoluciona en el tiempo. ¿Qué diferencia entonces a la sepsis de un proceso infeccioso? Pues la respuesta del huésped. Es una respuesta aberrante, mal regulada, y en lugar de coaptar o de yugular el proceso infeccioso, va a dañar los tejidos del huésped y se va a presentar sepsis y posteriormente choque séptico. Bien, vamos a ver si cambia. Sí, ahí va. Bueno, ¿qué tan importante es la carga de la sepsis como para que le dediquemos todos nuestros esfuerzos? Bueno, se calcula en este estudio, que es la carga global y la incidencia de la mortalidad por sepsis en los Estados Unidos. Fíjense, más de 30 millones de casos anualmente, más de 19 millones de casos severos al año, más de 5 millones de muertes al año. Y en países como el nuestro y en otros países en vías de desarrollo, bueno, existe un subregistro tan importante que no es posible hacer estadísticas y seguramente es mucho más alto que lo que estamos viendo ahí. ¿Ok? Bien, la OMS publicó en el 2016 que el 80% de los pacientes y de las muertes infantiles se deben a 4 infecciones: neumonía, malaria, sepsis neonatal y diarrea. Lo que es importante es que el grupo etario de los niños tiene una mortalidad mucho más baja que los adultos. Vean, 10%, y en los adultos la mortalidad pues llega a ser hasta 35-50%. Tenemos un campo muy propicio, no solo por la edad, sino porque la tasa inicial de mortalidad es mucho más baja. Ok, estudios pediátricos, específicamente el campo, es el estudio del Dr. Weiss, el estudio Sprout. El estudio Sprout es un estudio de la sepsis severa y vean, es un estudio de prevalencia de puntos, 6.295 niños en 126 unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos, 8% tenían sepsis, lo que representó 569 pacientes, la mayoría desarrollaron falla orgánica múltiple, la tasa global de mortalidad fue del 25%, pero importante, 17% de los que sobrevivieron tuvieron alguna incapacidad moderada. Entonces, no solo es el padecer la sepsis, sino los problemas posteriores a la misma. Ok, el reconocimiento de la OMS y como la inclusión de las metas del milenio de que la mortalidad por sepsis era un problema y que había que hacer algo. El estudio ARISE demostró que la mortalidad era de 25% en pacientes pediátricos en choque y sepsis grave, entonces había que reducir eso. La mortalidad, recuerden que aumenta 7.5% por cada hora de retraso en el inicio de la terapia antibiótica efectiva en la primera hora después del diagnóstico, estudios de Comar del 2006,
Y un enfoque de códigos de enfermedades de 2009 detectó que el diagnóstico y tratamiento inadecuado, la práctica variable y la identificación hacía que se retardara el reconocimiento y por lo tanto la intervención terapéutica. Entonces, lo que se propone como nuevo abordaje es estandarizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes por paquetes, es decir, tener un paquete para cada una instancia y ahorita lo vamos a ver. Es importante que tenemos herramientas que nos pueden empezar a ayudar a disminuir esta mortalidad. Por ejemplo, en este estudio del Dr. Ham, ven ustedes cómo si el shock se revirtió, la sobrevida fue del 96%, a diferencia del paciente que persistió con shock arriba de la primera hora, que solo fue el 63%. Pero si llevamos a quien atendió a esos pacientes, vean que cuando las guías se hicieron consistentes con la reanimación de las guías de ACCM y las de PALS, la sobrevida fue del 92%, y cuando el paciente fue tratado por un médico que no siguió las guías de ACCM o las guías de PALS, pues la mortalidad fue del 62%. Entonces, es importante que tenemos herramientas para estar preparado primero para el diagnóstico y el abordaje de estos pacientes antes de llevar a cabo un sistema de paquetes. Entonces, muy importante, pero fíjense, a pesar de que tenemos un curso, a pesar de que el curso tiene ya más de 25 años, en Estados Unidos solo 30% de los pediatras que atendieron a los niños en urgencia siguieron las guías de ACCM o las del PALS. Entonces tenemos ahí un vacío muy importante que cubrir. Ok, sin importar lo que se llame sepsis, más de 30,000 niños menores de 5 años mueren diariamente por sepsis o sus complicaciones en el mundo. Es la causa más común de mortalidad en el mundo, incluso más que el cáncer. 40 a 80,000 hospitalizaciones anuales en los Estados Unidos por sepsis severa, 2.5 a 15% de mortalidad hospitalaria y cuesta mucho dinero, aproximadamente $2 billones en la Unión Americana. Ok, las definiciones. Históricamente hemos navegado por criterios de expertos, los adultos empezaron así, después hubo actualizaciones pediátricas que igual fueron hechas por concepto de expertos, el estudio de Goldstein. La campaña para sobrevivir a la sepsis se desarrolló en el 2002 y recientemente la conferencia 3 de definiciones de sepsis que se llevó a cabo en el 2006 planteó cambios. Uno, que el paradigma cambió. Ahora hablamos de sepsis con infección más 2 fallas orgánicas. Es un estudio validado por un gran número de estudios y unidades de cuidado intensivo de adultos en el mundo y fue validado por 31 sociedades de medicina crítica alrededor del mundo. Ojo, no es un criterio pediátrico, ¿sí? ¿Qué tenemos de nuevo en los niños? Pues solo tenemos la actualización y el manejo por paquetes con las mismas definiciones del estudio de Goldstein. Bien, entonces, ¿qué hicieron los adultos? Bueno, al crear estas nuevas definiciones, eliminan el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome séptico, septicemia y sepsis severa, que ya era hora de que lo hicieran. Ahora hablamos de infección y de sepsis. Sepsis es una condición que amenaza la vida y surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección produce daño en sus propios tejidos y de sus órganos, que es el choque séptico. Muy sencillo, es una parte de la sepsis en el cual las anomalías celulares, metabólicas y circulatorias son suficientemente profundas para incrementar la mortalidad. ¿Cómo se definen estos conceptos? Ellos utilizan una herramienta que se llama SOFA. Bien, el SOFA, hay un SOFA completo y hay un SOFA rápido. El Quick SOFA es una herramienta de diagnóstico rápido. La escala de SOFA es una escala que fue creada, para identificar disfunción orgánica múltiple, ¿sí? De hecho, las siglas es Sequential Organ Failure Assessment. Una escala igual o mayor a 2 puntos era igual a un 10% de mortalidad en adultos. El Quick SOFA es una herramienta que se desarrolló para detectar rápidamente a los pacientes con 3 parámetros. 1, alteración del estado mental, presión sistólica sistémica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria igual o mayor a 22. Entonces, aquí decimos el SOFA con 3 alteraciones. Los pacientes que tienen estas 2 o más alteraciones tienen una chance o un riesgo muy importante de tener sepsis y choque séptico y requieren un abordaje mucho más rápido. El choque séptico, entonces, es un paciente con infección y 2 o más fallas orgánicas más lo que ven aquí. Son pacientes que requieren el uso de vasopresores para mantener la tensión arterial igual o mayor a 65 milímetros de mercurio
tienen un lactato sérico de más de 2 milimolas por litro, o el equivalente a 18 miligramos por decilitro, ¿a pesar de qué? A pesar de reanimación hídrica adecuada. La mortalidad en estos pacientes es del 40% cuando ambos criterios están presentes. Entonces, los adultos han desarrollado, a través de la escala de SOFA, que esta es la escala completa, el Quick SOFA. El Quick SOFA solo son 3 variables: frecuencia respiratoria, estado neurológico y presión arterial. Si tiene 2 o más, es un paciente con sospecha de sepsis y debe ser tratado y diagnosticado como tal. Si el paciente tuviera un Quick SOFA mayor de 2, hay que aplicar la escala completa. Si esta es mayor de 2, tenemos el diagnóstico de sepsis, y si aparte tiene hipotensión, que no respondió al líquido, se requieren aminas. Si tiene un lactato de más de 2, bueno, pues evidentemente estamos ante un shock séptico y hay que abordarlo como tal. Entonces estamos simplificando el abordaje, ¿sí? ¿Se han hecho intentos por usar esta escala en niños? Sí, este es el único estudio que yo conozco. Este es el estudio del Dr. Matix. Es un estudio que adaptó el SOFA a la edad pediátrica. Se hizo modificaciones. Ustedes saben que la edad pediátrica tiene distintas variables de acuerdo a la edad. ¿Qué resultó el estudio? Bueno, el estudio dice que sí puede ser útil, ¿sí? En niños críticamente enfermos, adaptar las definiciones sepsis 3 a los niños usando esta escala. Pero bueno, es el único estudio, no podemos sacar conclusiones de solo un estudio y se requieren más estudios. Pero bueno, estamos en el camino de esperar o nuevas definiciones o la adaptación de escalas parecidas a la SOFA para la utilización en niños. El problema es, pues estamos en ascuas mientras eso sucede, ¿sí? Bien, entonces las definiciones de sepsis 3 del 2016 de los adultos son para adultos. Los niños por lo regular están sanos previamente, a diferencia de los adultos. Los niños tienen etapas de desarrollo que los hacen diferentes y no son reproducibles hasta este momento en niños. Además de que el estado neurológico en los niños es muy variable, sobre todo en los menores de 2 años, y la presión arterial, por supuesto, que tiene distintos puntos de corte a distintas edades. Muy bien, entonces lo que se propone es esto: el manejo por paquetes. 1, tener un paquete de reconocimiento, tener un paquete de reanimación, un paquete de estabilización más allá de la primera hora y un paquete para evaluar el rendimiento de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, el paquete número 1, el paquete de reconocimiento, ¿qué debe contener? Debe contener una herramienta que incluya los signos vitales y datos del examen, no datos de laboratorio ni hemodinámicos, para hacer el diagnóstico y saber quién tiene riesgo. Debe ser una evaluación rápida que nos permita en 15 minutos poder hacer corte de quién sí tiene posibilidades, de quién no tiene posibilidades, y por lo tanto ir a un régimen de tratamiento. La activación del paquete de reconocimiento de entre los primeros 15 minutos, pues nos establece la velocidad con la cual podemos actuar. Vamos a ver aquí una herramienta que desarrolló la Academia Americana de Pediatría, pero bueno, no es la Biblia. Se recomienda que cada institución pueda desarrollar una herramienta de diagnóstico que le permita hacer esto. La Academia Americana de Pediatría desarrolló esta herramienta, que seguramente la han visto por ahí, que se llama la herramienta de activación de reconocimiento precoz de shock séptico de la Academia Americana de Pediatría, que tiene signos vitales y hallazgos clínicos, que van del 0 al 8, además tiene una escala de grupos de riesgo, tiene los signos vitales, distintas edades y los hallazgos clínicos. Entonces, si mi paciente tiene 3 de 8 de estas, es un paciente que está en riesgo. Pero si es de grupo de riesgo, como sería catéter, trasplante de órganos, retraso mental, malignidad, basta con 2 de 8 para activar la herramienta de diagnóstico de choque séptico. Entonces, es una herramienta muy poderosa, muy práctica. Entonces, riesgo de sepsis: si existe potenciación de inicio, bueno, tenemos diagnóstico de shock. Pero si cumple 3 o más de los 8 criterios que estamos viendo aquí, tenemos el diagnóstico de sepsis y la posibilidad de shock séptico preexistente. Y si es de algún grupo de riesgo, basta 2 de los 8 criterios. Ok. Bueno, el paquete de reanimación lo que debe contener es una herramienta para el acceso intravenoso o intraóseo en los primeros 5 minutos. Iniciar reanimación hídrica adecuada dentro de los primeros 30 minutos, iniciar antibiótico de amplio espectro en los primeros 60 minutos, tomar todos los cultivos y muestras antes de la administración del antibiótico e iniciar tempranamente, incluso antes de la hora, inotrópicos. Ok, bueno, ahora tenemos, la tecnología nos ha dotado de muchas
muchas cosas bellas para tener los abordajes vasculares. Pero bueno, si no lo logramos, ya sabemos que tenemos 30 segundos o 2 intentos, y si no, el acceso intraóseo es la realidad, a través de las agujas especiales de Yamchidi o a través del taladro. Estos son los puntos en donde se recomienda, menos el esternón en los niños, pero que ningún paciente se quede después de 30 segundos sin un abordaje vascular para el tratamiento del shock. Entonces, lo primero es reconocer el shock a través de la disminución de la perfusión, del estado neurológico, iniciar oxígeno, altos flujos, acceso vascular de acuerdo al PALS. Y líquidos, 20 mililitros por kilo de peso de solución salina isotónica, revalorando después de cada carga hasta 60 mililitros por kilo de peso en 1 hora. Pare si hay estertores alveolares o hepatomegalia y corrija concomitantemente glucosa, calcio e inicie antibióticos. Ok, ¿qué grado de monitorización debemos tener en esta fase inicial? Oxímetro de pulso, electrocardiograma continuo, presión arterial y presión de pulso, temperatura, gasto urinario, glucosa y calcio iónico, no más. Muy bien, entonces el ABC de la primera hora es mantener y restaurar la vía respiratoria, la oxigenación y la ventilación, mantener y restaurar la circulación definida como perfusión normal y presión arterial normal, mantener el umbral y restaurar el umbral de frecuencia cardíaca, y los puntos finales son llenado capilar igual o mayor a menor de 2 segundos, pulsos normales sin diferencia de los centrales y periféricos, extremidades calientitas, producción de orina igual o mayor a 1 mililitro por kilo por hora, estado neurológico normal y presión arterial normal para la edad. Recuerden que la tensión arterial no invasiva solo es fiable cuando hay pulsos palpables, si no se tendrá que ser invasiva. Y medir las concentraciones de glucosa y calcio iónico. Ok, se han hecho muchos estudios en adultos para protocolos estrictos de reanimación. Rivers y mucha otra gente. Aquí tenemos 3 casos, el estudio PROCESS, el estudio ARISE y el estudio PROMISE. Ninguno de ellos ha demostrado que el uso de un protocolo estricto en la sala de urgencias se asocia a mejorías de la mortalidad versus el tratamiento convencional. Ok, la vía aérea. Considere intubación endotraqueal en pacientes con choque refractario a líquidos, específicamente después de 3 bolos de cristaloide, o en pacientes con vía aérea comprometida. Recuerden que los recién nacidos y los lactantes tienen más posibilidades por la alta tasa de consumo de oxígeno de comprometer su vía aérea y requerir ventilación e intubación. La intubación y la ventilación, recuerden que aumentan la presión intratorácica, lo cual reduce el retorno venoso, el gasto cardíaco y empeora el shock, por lo que idealmente hay que reanimar primero con líquidos y prepararse inmediatamente para intubar. Las indicaciones de medicamentos aquí las ven. Se recomienda atropina, analgesia con ketamina y relajación con rocuronio. Nos va a servir para monitorizar el monitoreo hemodinámico, soporte mecánico de la ventilación, corrección de la acidosis metabólica, tratar la falla respiratoria. Los pacientes con reflejos perdidos de protección de la vía aérea nos sirve para asegurarla. Y por supuesto que en el paciente con paro cardíaco respiratorio inminente o en paro cardíaco. Recuerden que primero hay que reanimar con líquidos, después intubar. Ok. Obtener acceso vascular, ya dijimos. Si no es posible el acceso endovenoso, hacerlo por vía intraósea. E inicie la reanimación, a menos que exista de inicio hepatomegalia, estertores alveolares o galope. En pacientes con choque refractario a líquidos, iniciar incluso por vía periférica tempranamente, inotrópicos. Se pueden administrar diluidos más de lo que se administrarían por vía venosa central y obtener lo más rápido que sea posible acceso venoso central. Ok, en el 2002 el PALS decía que échele agua al paciente hasta que tenga hepatomegalia o estertores alveolares. Creo que eso debe cambiar. No se trata de llenar el tanque ni de poner al paciente como sapito, ¿sí? Entonces, los líquidos deben continuar hasta 60 mililitros por kilo de peso en 1 hora, o si antes hay datos de que sugieran estertores de nueva aparición o hepatomegalia, suspenderlos, ¿sí? Importante, los líquidos no son automáticos, después de cada carga hay que revalorar. Ahora, sabemos que las medidas estáticas como la PVC, la tensión arterial no son útiles y ahora la medicina va encaminada a medir las variaciones de la presión de pulso, las variaciones del volumen latido o la prueba de elevación pasiva para las piernas como indicios de que los líquidos son necesarios o son efectivos. Recuerden que la sobrecarga de líquidos de más de 10%
en la etapa de reanimación inicial se asocia a mortalidad incrementada a través de daño pulmonar agudo o falla renal. Entonces, aquello de que el agua, hay que echarle agua hasta que reviente, no es tan cierto, ¿sí? Tiene su tasa de morbimortalidad. Estudios ya realizados en la década de los 90 demostraron que los pacientes que sobreviven con choque séptico son aquellos que reciben más de 40 mililitros por kilo de peso en una hora de cristaloides. Y vean ustedes las tasas de supervivientes y no supervivientes, el estudio clásico de Carcillo, con estadísticas muy significativas. Incluso la presencia de daño pulmonar agudo es menor mientras más líquidos se le ponen al paciente. El grupo que más lo desarrolló fue aquel que recibió menos de 20 mililitros por kilo de peso en una hora. Ok, muchos de ustedes están muy jóvenes, no les ha tocado vivir esta historia, pero esta historia es un triunfo de la humanidad y un triunfo de la OMS. Fíjense, esta es la mortalidad por choque séptico, perdón, apreté lo que no debía. Ok, fíjense, la mortalidad en 1900 por choque séptico casi llegaba al 100%. Bastó el establecimiento de las unidades de cuidado intensivo y la recomendación de la OMS de tratamiento agresivo temprano con líquidos para desplomar de manera muy importante la mortalidad en meningococcemia, en malaria y en dengue. Entonces es un triunfo. Ok, ¿qué líquidos? No hay duda, los cristaloides. Ya ven que dicen que discutir de religión, de política, de parto pélvico y de coloides y cristaloides es mejor no hacerlo porque nadie se pone de acuerdo. Aquí tienen tres grandes estudios. El estudio SAFE, que no demostró ninguna diferencia entre albumin y salina. El estudio CRISTAL, que no demostró ninguna diferencia entre coloides y cristaloides. El estudio ALBIOS, estudio italiano, que tampoco demostró ninguna diferencia. El cristaloide es barato, está disponible, la albúmina es cara y tiene comorbilidades. ¿Existe peligro en el agua? Por supuesto que sí. Ven ahí varios estudios que demostraron que la ganancia de peso después de la etapa de reanimación inicial con líquidos se asocia o a falla renal o a daño pulmonar agudo. Y estábamos todos muy contentos, pero brota este estudio. Es el estudio FEST. El estudio FEST es un estudio hecho por una infectóloga británica que trabaja en África, que es especialista en enfermedades tropicales, la doctora Kate Maitland, que la están viendo aquí. Ella hace un estudio en Uganda, en Kenia y en Tanzania, con niños entre 60 y 12 años que tenían choque séptico, y los aleatorizó a dos ramas, a recibir bolos de líquidos y a otras sin bolos de líquidos, a solo recibir líquidos de mantenimiento. Y dice uno, ¿cómo? ¿Líquidos de mantenimiento en shock sin bolo? Pues sí, es un estudio hecho en Uganda, Kenia y Tanzania. Se excluyeron niños que tenían gastroenteritis, desnutrición severa, o bien que tuvieran otras enfermedades no infecciosas como causa del shock. Y oh sorpresa, le fue mejor a los pacientes que no recibieron bolos de líquidos que a los que recibieron bolos de líquidos. Y aquí lo ven, la mortalidad de 48 horas y a 4 semanas fue mucho menor en el grupo de pacientes que no recibió bolos de líquidos al que recibió bolos de líquidos. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, este estudio hay que analizarlo en su justa medida. La mortalidad fue por falta del escalamiento del tratamiento. 15% de los pacientes se presentaron en coma, 32% tenían ictericia, 57% tenían malaria, 32% tenían hemoglobinas de menos de 5, por supuesto que iban a tolerar mal los volúmenes de líquidos, y solo 25% tenían hemoglobinas de más de 10. Entonces, ojo, no todo lo que relumbra es oro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientes con infecciones virales febriles severas, en entornos con baja disponibilidad de recursos. Los bolos de líquidos sí pueden ser peligrosos, pero no es el caso de la mayoría de nuestros niños. ¿Qué dice el PALS? Bueno, el PALS es como Cantinflas, no se pelea con nadie. Dice, está bien, pónganle 20 mililitros por kilo, pero revaloren. Y si el niño tiene enfermedad febril severa y tienen poco acceso a ventilación, a aminas, terapia de succión renal, mejor ni le busquen, ¿no? Ok. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, ¿para qué usamos los líquidos en un paciente con shock? El viejo paradigma era porque estaba hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. El nuevo paradigma debe ser, le pongo los líquidos porque va a responder a los líquidos que yo le voy a poner, ¿sí? Entonces, un gran número de estudios llevados a cabo específicamente por el doctor Paul Marik ha demostrado que la PVC, la frecuencia cardíaca, la cuña pulmonar,
no representan el estado de volumen y por lo tanto no nos permiten evaluar la necesidad y la respuesta de los líquidos. Más de 100 estudios no han encontrado correlación entre la PVC, cambios de la PVC y la respuesta a los líquidos. De hecho, dice Paul Marik que es más útil su horóscopo matutino o las fases de la luna que la PVC para predecir la respuesta a los líquidos. Ok, entonces, ¿para qué le ponemos líquido a un paciente? Para aumentar el gasto cardíaco y su volumen latido. Si no va a aumentar el gasto cardíaco ni el volumen latido, entonces no sirve. Entonces, lo que debemos es tener alguna medida. Lo que se está proponiendo ahora es esto. Tenemos que captar a los pacientes en la curva de Frank-Starling. En esta posición, los pacientes son susceptibles a tratamiento con volumen. Y eso lo podemos evaluar a través de las variaciones de la presión de pulso, del volumen latido, de la prueba de elevación pasiva de las piernas. Si el paciente se encuentra acá, los líquidos ya no le van a servir, le van a producir más edema pulmonar y lesión. Entonces, eso es tras de lo que andamos ahora, ¿no? Dice Cyril Chandler, un nefrólogo inglés muy connotado, una reflexión que es muy cierta. La medicina solía ser simple, eficaz y relativamente segura. Ahora es compleja, efectiva y potencialmente peligrosa. Bien, entonces, más allá de la primera hora, ¿qué debemos hacer? El paciente ya no estaba en urgencias, debe estar en la terapia intensiva y debe tener un grado de monitoreo multimodal que me invita a conocer el gasto cardíaco, las resistencias, el consumo de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno y controlar la fuente y la glucosa. Ok, la glucosa, lo bajo y lo alto son malos. La hipoglucemia debe tratarse, la hiperglicemia solo debe tratarse si esta rebasa los 180 miligramos por decilitro. Ok, la fuente. Identifiquen lo más rápido que sea posible, tomen lo que quieran y en menos de una hora tienen que iniciar un antibiótico, ¿sí? Tomar específicamente cultivos para aerobios y anaerobios. Se recomienda la administración de antibióticos IV de amplio espectro antes de una hora y desescalar el tratamiento si se identifica la fuente y la sensibilidad. No más de 7 a 10 días, incluso se puede usar procalcitonina para guiar la terapia con antibióticos. Recuerden que cada hora aumenta la mortalidad en un 10%, mientras más temprano se utilicen antibióticos, la mortalidad es más baja. Ok, más allá de la primera hora, entonces, tenemos que conocer el gasto cardíaco y construir un tratamiento en base a las variables hemodinámicas. La clínica no sirve. ¿Por qué? Porque distinguir entre choque caliente y frío más allá de la primera hora es muy difícil. De hecho, estudios llevados a cabo han demostrado que el 66% de los niños que clínicamente se juzgaron como choque frío tenían otro tipo de shock muy distinto al que la clínica había dicho. Entonces, necesitamos un grado de monitoreo, el que quieran, Vigileo, Pico, USCOM. La medicina es más compleja cara. ¿Ok? ¿Es igual un niño que un adulto? No. En los niños la causa más común de choque refractario a líquidos es la disfunción miocárdica, en los adultos es la parálisis vasomotora. Los adultos compensan muy bien con taquicardia y dilatación. Un adulto sin problemas puede ir de 70 a 140, pero un niño no puede ir de 140 a 280. Entonces, en los niños la principal determinante del gasto cardíaco es la disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, necesitamos conocer el índice cardíaco, el consumo de oxígeno y la liberación de oxígeno a través de monitoreo invasivo o no invasivo, ¿sí? Recuerden que los agentes inotrópicos dependen mucho del estado del niño, de su función renal, de su función hepática, que requieren cambios. Y en términos generales, choque frío y choque caliente. Inicialmente, para el choque frío se recomienda actualmente epinefrina, las dosis que ven ahí, de 0.05 a 0.3, solamente dopamina si no existe epinefrina, y se puede considerar dobutamina siempre y cuando las resistencias estén normales o elevadas. La epinefrina ha sustituido a la dopamina. Incluso el PALS la recomienda para choque posparo, paro cardiorrespiratorio o choque anafiláctico. En pacientes con choque caliente la recomendación es norepinefrina y dopamina a más de 10 microgramos si no existe epinefrina. Hay un estudio muy claro, que es el estudio Ventura, que demostró que como inotrópico inicial las tasas de sobrevida son superiores si eligen epinefrina sobre dopamina. ¿Ok? Los vasopresores, solo para lograr metas de presión, es decir, de la presión de perfusión, y para promover la producción óptima de orina en los lechos vasculares renales.
¿sí? En los pacientes con choque caliente, la norepinefrina, y en pacientes con choque caliente que no responden a catecolaminas, considerar, otros medicamentos como serían la vasopresina, la terlipresina o la angiotensina. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado que sean superiores a la norepinefrina. Ok, los vasodilatadores, solamente en pacientes normotensos con gasto cardíaco bajo, que hayan recibido epinefrina y dobutamina se pueden ensayar inhibidores de la fosfodiesterasa, nitroglicerina o bien nitroprusiato de sodio. Recuerden que para los inodilatadores se requiere para la milrinona función renal normal y para la... creo que voy para allá. No sé qué le pasó a esto. Vamos a adelantarlo. Y para la imrinona se requiere función hepática normal. Medicamentos como el levosimendan están en fase de estudio y la enoximona, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 10 veces más potente, que teóricamente produce menos hipotensión, también están en estudio, si no son una realidad. Esteroides. La medicina basada en evidencias no demostró mejoría, ¿sí? Entonces, no se deben usar. La única diferencia es que disminuyen el número de inotrópicos y los días de inotrópico, pero no tienen efecto sobre la mortalidad. El paquete de rendimiento, quedan 3 diapositivas nada más, es evaluar la adherencia. Un estudio de la Academia Americana de Pediatría, que es demostró lo siguiente. Vean, cuando se aplicó 23 puntos de mejoría en la evaluación inicial, 8 puntos de mejoría en el primer bolo de líquido, solo 8 puntos de mejoría en el segundo bolo de líquidos y ninguno en la iniciación de antibiótico. Entonces tenemos mucho trabajo que realizar. Y finalmente, decía Nicolás Maquiavelo, fíjense, hace tantos años, en una epidemia de peste bubónica que hubo en Florencia, él dijo, la sepsis al principio es fácil de curar, pero difícil de diagnosticar. Con el paso del tiempo, si no se ha tratado, es fácil de detectar, pero difícil de curar. Fíjense qué inteligente era Maquiavelo. Y finalmente, el mensaje, la sepsis mata, reconoce, reanima y refiere. Es una verdad. Pero hay otro tipo de verdades. Sir Winston Churchill tenía una dieta que se les recomiendo si quieren vivir 91 años. Tomaba 1 litro de champaña, 1 litro de whisky y se fumaba 12 puros. Dicen que una diputada laborista, Bessie Braddock, lo increpó y le dijo, Sir Winston, estás borracho y lo que es peor, estás asquerosamente borracho. Churchill le contestó, Bessie, eres fea y lo que es más, asquerosamente horrible. Yo mañana estaré sobrio y tú seguirás igual de fea. Este era Bessie Braddock y dirán si era mentira o verdad. Gracias.